Hola, tenemos nuevo vídeo para empezar con el nuevo tema que nos va a ocupar durante las próximas semanas, que es el auge del imperio de los Austrias. Como siempre, la clase inicial a lo que nos vamos a dedicar es a hacer una introducción sobre cuáles son los principales contenidos que vamos a tratar y ya abordar el primer punto del tema. La idea clave que vamos a trabajar durante este tema 9 va a ser la llegada a España y la implantación de una nueva dinastía que sustituya a los trastámaras de finales de la Edad Media y que hemos estudiado en el tema anterior en el reinado de los reyes católicos. Se va a implantar o se va a instaurar una nueva dinastía que va a ser la de los Habsburgo, que gobernará en Castilla y Aragón, pues ligada a esa política de alianzas matrimoniales que desarrollaron Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, con la concertación de matrimonio de sus hijas con los principales herederos de las autoridades políticas europeas. Entraremos en detalle a lo largo de esta explicación de este vídeo. La llegada de Carlos I supone, como digo, la instauración de una nueva dinastía cuya procedencia la podemos encontrar en los territorios que actualmente conforman Austria y que a partir de ahí pues va a controlar los destinos, las actuaciones políticas, económicas y sociales en la monarquía hispánica entre 1517 y el año 1700, que será el momento en el que se establecerá la actual casa reinante en España, que son los Borbones. Una de las principales ideas que hay que sacar de todo el tema que vamos a desarrollar es la configuración de un nuevo rol, de un nuevo papel para la monarquía hispánica, porque se va a constituir en la potencia hegemónica en la política internacional durante buena parte del siglo XVI, prácticamente todo el siglo XVI y casi la mitad del siglo XVII. Esto no va a significar este papel hegemónico que sea un momento histórico plácido, pacífico y de desarrollo para toda la población perteneciente a la monarquía hispánica, ni mucho menos nos vamos a encontrar con muchísimos problemas, guerras, muchos de ellos relacionados más con una cuestión de la religión y de la defensa del catolicismo que verdaderamente de intereses políticos, económicos y sociales de la monarquía hispánica. Aquí en este eje cronológico que sirve de introducción al tema nos encontramos los nombres de los dos principales reyes de la dinastía Habsburgo, los conocidos como los Austrias mayores. Carlos I de España será emperador de Alemania y será conocido como Carlos V de Alemania, y de su hijo Felipe II. Y nos encontramos con algunos de los acontecimientos más importantes que tienen lugar en el reinado de estos dos personajes en España y en Europa y en el Imperio americano. Prácticamente todos estos conceptos y todos estos acontecimientos los desarrollaremos a lo largo de las explicaciones posteriores, en vídeos posteriores de este tema. La llegada de Carlos I en 1517 hasta su abdicación en 1556, y aparecerán los conflictos en el interior de España, las comunidades en Castilla, las hermanías en Aragón, su elección como emperador en 1520, a partir de ahí cómo se ve involucrado en enfrentamientos con las distintas potencias europeas, fundamentalmente con los franceses, esta batalla de Pavía del año 1525, y a partir del desarrollo de las guerras de religión tras la reforma protestante de Lutero, pues los enfrentamientos con los distintos países y los distintos estados que van a desarrollar la nueva religión luterana. Por ejemplo, la batalla de Mulver en 1547, la paz de Augsburgo de 1555. En el reinado de Felipe II nos vamos a encontrar con elementos muy similares. Enfrentamientos con los franceses, el estallido de una rebelión de independencia en los Países Bajos, los enfrentamientos contra los turcos, la anexión o la unión de las coronas de España y Portugal a partir de 1581 y el enfrentamiento contra los ingleses a partir de la Armada Invencible en 1588. Y en el contexto americano, pues aparecen aquí, en este eje cronológico, algunos de los apartados que también veremos en el tema: la conquista del Imperio Azteca con Hernán Cortés, la conquista del Imperio Inca con Pizarro, el desarrollo de la primera vuelta al mundo que se está conmemorando en la actualidad, de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano,
el inicio de la extracción de plata en México y en el Perú, la fundación de la ciudad de Buenos Aires, en definitiva los principales acontecimientos tanto en España, Europa y el Imperio Americano que va a desarrollarse durante estos momentos. Entrando en materia en el primer apartado, lo que vamos a ver es cómo se forma y se gobierna el Imperio Hispánico y nos encontramos los tres principales elementos, una introducción que sirve para reforzar cuál es la idea principal y el análisis del reinado de los dos monarcas que ya hemos dicho que son conocidos como los Austres Mayores, Carlos I y Felipe II. Con un matiz importante, los dos van a gobernar un amplísimo imperio, pero el imperio de Carlos I va a tener un rol universal por su papel como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y el de Felipe II va a tener un rol exclusivamente hispánico porque ya no tiene ese poder del Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí nos vamos a encontrar en esta introducción mínimamente las fechas de gobierno de los dos monarcas, Carlos I de 1556 a 1516 a 1556 y Felipe II de 1556 a 1598. Prácticamente todo el siglo XVI está en manos de estos dos monarcas. El Carlos I, que va a llegar, lo vamos a ver inmediatamente, a España por ser hijo de Felipe I y de Juana de Castilla, a la muerte de Fernando el Católico y de Isabel de la Católica, va a traer una nueva dinastía al gobierno de la monarquía hispánica y que además se va a ver acompañado por su elección, por su nombramiento como emperador de esta institución que hemos dicho, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y Felipe II entre 1556 y 1598, que va a gobernar un imperio enorme, gigantesco, a partir también de la unificación que hemos dicho de España y Portugal a partir del año 1581. La gestión del imperio de Carlos I y de Felipe II va a resultar muy complicada, sobre todo por la constante aparición de múltiples problemas de índole política, de índole económica, de índole social y de índole religiosa. En primer lugar, lo que tenemos que analizar es cómo llega esta nueva dinastía, los Habsburgo, a reinar a la monarquía hispánica. Y aquí nos encontramos de manera muy simple cuál es la correspondencia con los nuevos territorios en el reinado de Carlos I y la herencia de sus padres y de sus abuelos. Ya hemos dicho que Carlos I va a ser hijo de Juana de Castilla, hija de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, y de Felipe de Habsburgo, hijo del emperador alemán Maximiliano I y de María Borgoña. La herencia española de Carlos I va a venir de los territorios de su abuela y de su abuelo. En el caso de Isabel, va a heredar los territorios de Castilla, de Navarra, los territorios de Canarias, las plazas norteafricanas que vimos en el tema anterior, Túnez, Bujía, Argel, Orán, Melilla, y los nuevos territorios que se van a ir descubriendo en América por parte de su abuelo Fernando el Católico, los territorios del Reino de Aragón, Baleares, Cerdeña, Nápoles, los territorios del Rosellón, es decir, todos los correspondientes al Reino de Aragón. Y por parte de su padre y de la herencia recibida de sus abuelos, nos vamos a encontrar que de Maximiliano I los territorios que conforman la casa matriz, la casa Austria, Estiria, Carintia, Carniola, Tirol, y también derechos de sucesión al Sacro Imperio Romano Germánico. Y por parte de su abuela María de Borgoña, pues los territorios que aparecen aquí en verde, los Países Bajos, Flandes, Luxemburgo, el Franco Condado, etc. El tamaño de los territorios heredados, así como los nuevos que se están ocupando, conquistando en América, va a llevar a que el poder de Carlos I sea muchísimo mayor que cualquier otro que haya habido en Europa en los últimos siglos, y prácticamente no va a haber equiparación posible si no nos retrotraemos, si nos retrocedemos a los tiempos del Imperio Romano para encontrar un poder territorial tan extenso. Y a continuación lo que vamos a analizar es precisamente el
ascenso al poder de Carlos I y la aparición de ese imperio universal. El Sacro Imperio Romano Germánico es una institución que ya existía en la Edad Media y no es un poder unificado, sino que es un conjunto de estados independientes que son aglutinados bajo una esfera de influencia del emperador, que tiene una conexión con un pensamiento muy medieval, al igual que hay para la época un único dios en el cielo, en la tierra ha de haber un único poder terrenal. El poder espiritual está representado por el sumo pontífice, por el Papa de Roma, y el poder territorial ha de estar en manos de una autoridad política, y esa autoridad política va a estar ligada con el Sacro Imperio Románico Germánico, que, como decimos, va a nombrar como emperador en el año 1520 a Carlos I de España, y que será conocido en Alemania como Carlos V. Y las características de su gobierno y de su extraordinario poder, pues le va a vincular con los principales acontecimientos de la época. Evidentemente, las monarquías europeas, Francia, Inglaterra, los estados alemanes van a ver con muchísima preocupación el extraordinario poder de Carlos I de España, y los enfrentamientos van a ser muy frecuentes, especialmente con Francia. El desarrollo de la reforma protestante, además, va a extenderse poderosísimamente por los distintos estados alemanes, y Carlos I, en su rol, en su papel como autoridad del imperio, pues va a verse abocado a muchísimos enfrentamientos militares. Además, precisamente esta vinculación de Carlos I con los asuntos europeos va a hacer que se aleje del gobierno efectivo en la monarquía hispánica, lo cual a su vez va a motivar pues bastantes problemas en el interior de España, cosa que veremos en vídeos posteriores. El rol de Felipe II a partir del año 1556, cuando hereda la corona, va a ser algo distinto, pero no sustancialmente. Lo único que cambia realmente es que ya no es el emperador, pero sí va a estar ligado a todos los acontecimientos, a todos los enfrentamientos que se producen en Europa y en el mundo en la segunda mitad del siglo XVI. Además, ocurre un hecho fundamental en 1580 y en relación con la política de alianzas matrimoniales que habían realizado los reyes católicos a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, va a hacer que Felipe II se convierta en el heredero de la corona de Portugal y se produzca la unificación, la anexión de Portugal a la monarquía hispánica. Y Felipe II, aunque no ostente el título de emperador, sí va a querer mantener esa hegemonía de los Habsburgo, y va a tratar de controlar pues, prácticamente todos los acontecimientos de relevancia en el basándose en la potencia económica y militar, sobre todo del Reino de Castilla. Y eso le va a llevar a enfrentarse pues a las naciones protestantes en Europa, erigiéndose en defensor de la contrarreforma, aquella que ya vimos también en temas anteriores, protagonizada por la contrarreforma a partir del concilio de Trento. El rol de defensa de la religión no solo va a ser contra los protestantes, sino también contra los turcos musulmanes, que van a dificultar en gran medida y van a suponer un peligro en la segunda mitad del siglo XVI el avance de la política y de la economía europea. Va a ser el protagonista de un proceso de tránsito de una monarquía no tan afianzada, no tan autoritaria como la que habían protagonizado, con matices, ya lo vimos en temas anteriores, los reyes católicos. Hay una diferencia entre el gobierno de Isabel en Castilla y de Fernando en Aragón. Recordad la imposición en Castilla, el pactismo en Aragón. En época de Felipe II nos vamos a encontrar hacia una paulatina imposición de ese autoritarismo, y se va a sustentar, se va a fundamentar en la organización de un Estado mucho mejor organizado que en la época de Carlos I. Nos vamos a encontrar con una enorme burocracia en la que el rey, aunque mantenga la existencia de una serie de cortes de raíz medieval, en la que teóricamente tiene que discutirse o plantearse el establecimiento de nuevos impuestos, realmente Felipe II se va a basar en la figura de los secretarios reales y en la toma de decisiones a partir de los consejos de Estado. Sobre todo destaca el territorio de
Castilla. Los representantes del monarca los vamos a encontrar en los distintos territorios, tanto en los reinos como en los municipios. Un representante del rey en cada reino va a ser el virrey, y también nos vamos a encontrar audiencias o cancillerías, y en el terreno municipal los representantes del rey son los corregidores. La idea clave y que hay que marcar va a ser la creación de una enorme burocracia representada por un importante número de funcionarios, de trabajadores del Estado, en el que el rey va a tratar de hacer de correa de transmisión de sus decisiones, y sobre todo, como no podía ser menos en la época del desarrollo de un ejército profesional extraordinariamente poderoso, como va a ser los tercios, también apartado que veremos en vídeos posteriores de este tema. La tarea, la de siempre, realizar el esquema del apartado, en este caso la página 188 y 189. Evidentemente la explicación del tema os tiene que servir para ver, mejor dicho, la explicación del apartado os tiene que ayudar para ver cuáles son las ideas principales, las trasladáis al papel en vuestro cuaderno, lo escaneáis, lo subís a Classroom, y por favor, recordad el vídeo de las instrucciones de cómo trabajar sobre el confinamiento, no olvidéis poner en el nombre de la tarea vuestro nombre al completo y la tarea que es. Deseando que os encontréis bien, de salud en el confinamiento. Ya parece que dentro de poco vamos a poder empezar a salir. Un saludo de vuestro profe de historia.